Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva, aquí en la pantalla de C5N. Tenemos tanto, pero tanto contenido para el programa de hoy que no nos entra en un solo programa, así que nos vamos a poner ya en marcha. Vos ya sabés, estamos hasta las 0:30 aquí acompañándote. Hoy con dos entrevistas de altísimo voltaje. En un rato se sienta acá el hombre de Axel Kicillof en la City. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, anunció la provincia ya las primeras sanciones, multas contra las billeteras virtuales que sobreendeudaron a personas que no podían pagar los préstamos y mucho menos los intereses que le recargaron. Pero en un ratito responde a todo el presidente del Banco Provincia aquí en La Ley de la Selva. Vienen también juntos el rey de la soja y la voz de los cartoneros, Gustavo Grobocopatel y Alejandro Peluca Gramajo. Se asociaron. ¿Para qué se asociaron? Uno de los hombres más ricos de la Argentina, insisto, el pionero de los pools de siembra y uno de los referentes de la UTEP, amigo en su momento del Papa Francisco. Bueno, van a estar acá juntos. Algo que, bueno, obviamente nos va a abrir la posibilidad de hablar un montón de cosas con ellos. No sé si resolvimos la lucha de clase, me parece un montón, Nico. No, diría que es una exageración. Pero Grobocopatel y Gramajo se asociaron para algo, además, que es muy interesante. Pusieron en marcha una plataforma cooperativa de cuidado de adultos mayores. Y vamos a hablar de eso y obviamente de algunas otras cosas. Pero está todo el mundo preguntándose qué le pasa a Milei. Está todo el mundo preguntándose por la salud mental de un presidente que pasó 45 días sin ir a la Casa Rosada y 10 encerrado en Olivos casi sin recibir a nadie. En un ratito te vas a enterar en exclusivo la pelea menos pensada que tuvo Milei en esos 10 días de encierro. Sí, una pelea a las puteadas con un hombre que supo ser, creo yo, de los más cercanos a él. No es Fernando Cerimedo, que de él, del propagandista y fundador de La Derecha Diario, también nos va a hablar Gaby Vulcano en el programa de hoy. Pero además de este dato exclusivo, te vas a enterar ahora, durante el editorial, los secretos del Council de las Américas. Ese cenáculo empresarial donde apareció el presidente después de todo ese periodo de ostracismo, donde apareció desencajado y donde, bueno, créanme, se dijeron cosas fuertes sobre, por ejemplo, sus posibilidades de continuar en la Casa Rosada más allá de 2027. En instantes nada más. Pero vamos a ponernos en marcha con el tema que se adueñó de la discusión pública en las últimas semanas. Ya está clarísimo que la morosidad de los préstamos, sobre todo de las familias que se endeudaron con billeteras virtuales, con las famosas fintech como Mercado Pago, está en el centro de la discusión política. Es evidente que haya marchado la CGT la semana pasada, bueno, ya es un síntoma de que algo grande pasaba en la sociedad. No es de movilizarse mucho la Central Obrera últimamente. Pero claro, es casi lo único de lo que habla el oficialismo y la oposición. Tiene una centralidad este problema que hace justamente crujir el relato oficial de que es solo un problema entre privados. ¿Se acuerdan los que tienen mi edad o un poquito más de los ahorristas de 2001? Bueno, de a poco los endeudados van empezando a jugar ese rol para un modelo que muestra fisuras tanto o más graves que las que mostraba la convertibilidad aquel año. ¿Llegará a constituirse el endeudado en un sujeto político como lo hizo el ahorrista en aquel año fatídico que terminó con 39 muertos en una represión brutal de un gobierno que se terminó yendo? ¿Llegarán a tener, por ejemplo, sus referentes, como en su momento los ahorristas tuvieron a Nito Artaza, por ejemplo? Estas eran escenas realmente muy violentas, las que se vivían, personas a las que metían presas adentro de una sucursal bancaria, bancos completamente
tapados con cortinas metálicas porque iban a martillarlo. Iban a martillar esas cortinas los ahorristas y también a romper las vidrieras en algunos casos. Bueno, es una pregunta si el gobierno va a atender la situación de gente desesperada a tiempo antes de que esto se produzca. Porque en aquel momento también había algunos que decían que era simplemente un problema entre privados. ¿Primará el dogmatismo de Milei con estas respuestas? ¿O escuchará a quienes, incluso adentro del gabinete, le están diciendo, che, algo hay que hacer? Bueno, hoy pareció que algo hacían, porque salió esto en el boletín oficial, se publicó una comunicación del Banco Central que en realidad es algo técnico que se aprobó casi rutinariamente en la reunión del jueves pasado de directorio, que es un tope a las tasas de interés que cobran los emisores no bancarios de tarjetas de crédito. Les impusieron una tasa del 66 y pico por ciento, que en realidad se calcula automáticamente, es un promedio de las tasas cobradas en otros créditos por los bancos en el mes de agosto. Esto es lo que va a regir en septiembre, ese tope de tasas, pero si alguien pensó que estaban reaccionando con una medida razonable, tímida, porque es una tasa de interés todavía bastante alta, 66% anual frente a una inflación del 30 y pico. Bueno, rápidamente esa posibilidad se fumó a la tarde, cuando apareció Milei en la Casa Rosada, encabezó una reunión de gabinete rarísima, de la cual no trascendieron fotos, rodeada de un hermetismo total, aunque duró 3 horas, ya sabemos que hubo al menos 3 ministros que no fueron. Y una reunión en la cual Milei ratificó que no van a hacer nada. Que si este reflejo que había tenido el Banco Central, técnico, insisto, casi automático, de fijar un tope de tasas para los emisores no bancarios de tarjetas, se sentía como el inicio de algo, no lo es. Y no lo es porque lo que protege Milei son los intereses de los banqueros. Banqueros que ya respondieron cuando Caputo y Bausili, el presidente del Banco Central, les preguntaron, no hace falta que hagas nada. Claro, a nadie le preguntan si quiere que lo regulen y responde que sí. Pero las regulaciones existen justamente para que uno, bueno, vaya a una góndola y sepa que lo que dice 1 litro tiene 1 litro, para que lo que dice la etiqueta del precio se lo cobren luego en la caja. El derecho del consumidor es precisamente lo que invocó el gobierno de la provincia de Buenos Aires al anunciar el jueves pasado multas por hasta casi 2.000 millones de pesos para las billeteras virtuales que prestaron con tasas de intereses tan elevadas, tan usurarias, que hicieron inviable su propio pago. Escuchalo a Augusto Costa, el ministro de la Producción bonaerense. A partir de este momento vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas, que son las principales fintech y las más denunciadas en la provincia de Buenos Aires, para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes. Las multas que establece la legislación en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos son de hasta 1.883 millones de pesos en caso de demostrarse estas violaciones a las normativas, y además la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente. Entonces, claro, un incumplimiento, por ejemplo, de la normativa vigente es no haber especificado la tasa de interés a la cual se estaba endeudando la persona con la debida precaución, con el debido subrayado, para que la persona, aun cuando viera el monto de la cuota solamente y el monto que le estaban prestando, bueno, se diera cuenta de que eso se le iba a tornar impagable. Esto que anunció el gobierno de la provincia, multas que obviamente tienen las limitaciones de las que se imponen desde un distrito, es una medida referida a los que ya se cayeron de los bancos y están en esas billeteras que cobran caro, como los que dan efectivo a sola firma, históricamente cerca de las estaciones de tren. Pero hay otro estamento inferior
un tercer escalón, que es al cual caen los que se ven hostigados por estas billeteras y que para no caer en la mora incobrable, caerse definitivamente del sistema, le piden a un prestamista en su barrio. En los barrios más pobres, lo que está empezando a pasar con esa gente, es lo que contó esta mañana otro ministro de la provincia, el de Seguridad, Javier Alonso. Y cuando vos tenés problemas con las deudas en sistema formal, después pasás a las billeteras virtuales. Claro. Y después llegan los prestamistas y ahí viene una situación complicada porque eso es lo que recibimos nosotros ya en seguridad y se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, intentos de homicidios, amenazas, tiros en las piernas porque tenían deuda de dinero con delincuentes, con estructuras de narcomenudeo que están prestando plata. Las familias empiezan pidiendo 1 millón de pesos y en 5 meses deben 25 millones y buscan sacarle las casas a esas familias que pidieron 1 millón de pesos. Entonces, todo esto es algo muy complejo que tenemos que corregir desde la política económica, porque acá la gente no está pidiendo plata para construir una casa, para cambiar el auto o para comprarse una televisión para ver el Mundial. La gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y por eso se endeuda como se endeuda. Así son las cifras, ¿eh? El que pidió 1 millón de pesos y debe 25 millones es porque les aplicaron esos intereses usurarios que las billeteras tímidamente, chiquito, pero ponen, y que directamente el prestamista narco o vinculado al narco ni siquiera especifica. Lo que les dice es, yo te doy esto y vos me devolvés tanto. Y a veces es así de brutal. Un palo son 4 palos dentro de 1 mes y medio, 2 meses. Y si no pagaste son 10 palos, y si no 25, y si no la casa. ¿Y cómo te sacan la casa? Tiro en la pierna. Ahí están las denuncias contadas por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires directamente. Ahora, a los que están en el sistema, cuando quieren ir a refinanciar, lo que se encuentran es con una tasa muy volátil. Durante estos últimos 2 meses, mes y medio, porque hoy decidieron dejar que el dólar pase la frontera imaginaria de los 1.500 mangos, el mayorista, durante 1 mes y medio estuvieron luchando para que eso no se traspusiera. ¿Y qué hicieron? Subieron la tasa. Igual que el año pasado, cuando se acercaban las elecciones, pero ahora sin elecciones. Fíjate, esto es junio, julio de este año y llega hasta agosto. Venía ahí en el entorno al 20% anual. La tasa, esto estoy hablando de la tasa a un día entre bancos. Es guita que se pasan para cumplir con los requisitos regulatorios. Es la tasa más baja de todas. Pasó de 20 a 28 en cuestión de un par de semanas. Y claro, ese es el costo de mantener clavado el dólar para intentar frenar la inflación. Pero esas son también las tasas de interés que hicieron volcar a tantos endeudados durante el último año y medio. Es algo inédito desde la crisis 2001-2002, este nivel de morosidad. Y la verdad, la boludez de los televisores del Mundial, bueno, no resiste el menor análisis. Se vendieron menos televisores este Mundial que el anterior, y en el anterior no hubo ningún récord de morosidad después por los que se lo llevaron. Además, clasista, un comentario francamente muy despectivo frente a quienes miran fútbol, frente a quienes disfrutaron de la escaloneta. Esa gente consideran en economía, bueno, se lleva el televisor y después que se arreglen como pueden. No, la verdad que la realidad es toda otra. Pero claro, este descalce de las tasas de interés, el hecho de que sea tan distinto lo que te pagan si llevas guita al banco para un plazo fijo de lo que cobran esos mismos bancos en los préstamos que otorgan, es algo que ve no la oposición, la izquierda, el peronismo, es algo que ve, por ejemplo, Alejandro Díaz, el presidente de AmCham. Mira cómo lo dice. Hoy te encontrás con limitaciones o aumento fuerte del crédito en pesos con tasas que están totalmente descalzadas. Hay bancos que hoy están promedio 65% anual de intereses cuando te pagan por un plazo fijo 18, 19%. Ni hablar si entras en las billeteras virtuales donde puedes encontrarte con dineros increíbles. Entonces la sumatoria de la no recuperación del ingreso, la sumatoria en alguna pérdida de la empleabilidad, especialmente en el comercio y la industria,
se viene dando, la sumatoria de aumento de la morosidad y por ende la incapacidad de un grupo familiar para afrontar la economía diaria, hace que obviamente eso afecte el consumo. Afectando el consumo trae como consecuencia que esos sectores sean más complicados para revertir su tendencia. Claro, la ilusión de que puede haber un rebote, una recuperación vía crédito choca con esos 7 millones de morosos que están en situación 3, 4, 5 y que ya no pueden recibir préstamos. Me lo decía la doctora Mercedes de Alessandro, que estuvo en varios reportajes hablando sobre esto. Ya con las herramientas que tiene hoy, el Banco Central podría hacer un montón de cosas. Podría establecer topes como este que hoy apareció tímidamente. Se metieron entre los privados, parece, con el tope para los no bancarios. Podría hacer eso de manera mucho más estricta, mucho más teledirigida. Podría disponer, por ejemplo, que hasta los que ganan 2 o 3 salarios mínimos puedan acceder a un programa de refinanciación, que eso a su vez esté calzado contra las ganancias extraordinarias que obtuvieron los bancos por la suba de la tasa de interés. En fin, hay todo un abanico de posibilidades que deliberadamente el gobierno decide no utilizar. Pero lo que dice el presidente, además, es que no lo hace porque eso rompería un proceso de aprendizaje en los deudores, que él quiere que se produzca de esta manera. ¿Cuál es la solución paternalista? Que lo pague el Estado. ¿Cómo terminó? Mal. Terminó mal. Es decir, el remedio fue peor que la enfermedad. No solo que abortó el proceso de learning, sino que además genera un problema de moral hazard. Es decir, y si ustedes, digamos, toman decisiones y se equivocan y va a pagar el Estado, ¿cuál es el incentivo a pagar? Teme Milei que un rescate, de la manera que sea, rompa el learning. Les están rompiendo otra cosa a los deudores mientras tanto, pero este presidente desencajado, como se lo vio, ustedes lo estaban viendo en la Bolsa de Comercio de Rosario, empieza a generar dudas entre los empresarios que lo ven en privado, entre los que van a escucharlo y atestiguan situaciones como esta, la hora que estuvo en Rosario, la hora que estuvo en el Council. Les voy a contar algunos datos de la trastienda del Hotel Alvear Palace el jueves de la semana pasada. Había más gente cuando habló Diego Santilli que cuando habló Milei. Hubo algunas sillas vacías detrás en el Salón Versalles, pero sobre todo llamó la atención que varios se levantaran mientras hablaba el presidente. Hubo quienes, como el presidente de la UIA, de la Unión Industrial, Martín Rapalini, directamente optaron por verlo desde el salón contiguo. Se fueron a tomar un cafecito. Otros, como Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hablaba sobre los impuestos retenidos que no se usan para las rutas, a pesar de que la ley del impuesto a los combustibles especifica que así debe ser. Y cuando le preguntaban por esto, decía, bueno, yo lo vengo denunciando hace un montón de tiempo. ¿Y qué le dice el presidente? No, yo no hablo con el presidente. Estaba ahí. Estaba a metros. A Adelmo Gavi, al presidente de la Bolsa, directamente lo escucharon en el VIP, al que cuando se avecinaba el discurso de Milei prácticamente evacuaron. Salvo los popes, nadie podía estar ahí. A Adelmo Gavi lo escucharon hablar sobre la reelección. No llega, parece que el muchacho no llega, le dijo a alguien el presidente de la Bolsa. Claro, cuando hay tanta frialdad en un auditorio tan afín como el que había el jueves pasado allí en el Alvear Palace, algo está pasando. Algo que no se manifestó en el escenario, porque en el escenario hubo discursos como, por ejemplo, este, que les recorté unos segunditos, de Hugo Urnequian,
uno de los sobrinos del ex jefe de Milei, a cargo de la petrolera del Grupo América, que decía esto. Todo lo que estamos haciendo se enmarca en un momento de la industria que para mí es único y es una revolución que probablemente no hayamos visto en las últimas décadas en la Argentina. Y creo que viene muy de la mano de un entorno mucho más competitivo, cosas que ya normalizamos, pero que no son nada normales. Nosotros ya hace un tiempo tenemos precios de mercado en la Argentina y creo que eso es recontra relevante. La salida de YPF de los yacimientos maduros, la aparición de montones de jugadores nuevos en la industria, creo que dinamizan un montón el mercado y generan un montón de oportunidades. Lo que estamos viendo que se está haciendo en reducción de costos en los yacimientos maduros, vinculado a eso, es muy bueno porque te levanta las reservas, te levanta las oportunidades para ir a hacer nuevas inversiones y buscar nuevas cosas. Y la cantidad de jugadores creo que te da eso, innovación. Claro, la contracara de esos precios de mercado que hay en Argentina hoy para el sector energético es la nafta a $1,50. Es una economía local seca de pesos. Hubo una transferencia hacia sectores que estaban representados en el Council que, bueno, la celebran. Lo que no celebran es que quien ejecuta esa partitura esté así de desencajado. Y lo que empiezan a ver también es lo que puso de manifiesto uno de los dueños de la Argentina, Roberto Urquía, en otra declaración que hizo mucho ruido durante toda la semana. Esta. En esta comunidad de chica donde vemos gente que ha trabajado 30, 40 años en un comercio y está preocupado, con deudas y no vendiendo. No es un problema de tener un producto de la China o nacional. Yo tengo duda que con los sueldos no se llega a fin de mes. Y a las empresas que tienen que pagar los sueldos les cuesta mucho. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? O sea, si la empresa ganaría muchísimo y la gente cobraría y no le alcanza, sería un tema. Pero hoy le cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no les alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes, dependiendo en qué estamento esté en el tema salarial. Es llamativo que no se le haya animado a Urquía directamente el presidente, pero la catarata de insultos que volcó por Twitter, de algún modo le estaban dedicados a él también, porque esto de decir que la gente no llega al 15 del mes, bueno, fue una de las cosas que más iracundo pusieron a Milei en estos dos discursos en los que intentó desmentir, sin datos, obviamente, esa afirmación. Esto que siente Urquía, que es además en su momento fue un senador por el peronismo de Córdoba, que rompió con el kirchnerismo cuando la pelea por las retenciones, la resolución 125 famosa, es lo que ven muchos empresarios. Y si no nos explica este dato que voy a compartir ahora con vos. La lista de los que fueron a la tarde a escuchar de primera mano a Axel Kicillof. Apenas un par de horas después del discurso incendiario de Milei, lleno de insultos, del cual, insisto, se levantaron algunos, llegó discretamente, casi clandestinamente, el gobernador de la provincia al mismo Hotel Alvear. No hubo imágenes, no hubo fotos porque pidieron no cruzarse, tanto de uno como de otro lado. Fue una reunión archirreservada, en total 25 personas, de los cuales, bueno, 4 eran el gobernador y quienes lo acompañaron, pero donde había un representante de Amazon Web Services, uno de Glencore, la compañía suiza que se quedó con Vicentín, el CEO, concretamente, de Glencore, el número 1 de JP Morgan, Facundo Gómez Minujín, que además es una referencia en la relación de Argentina con Estados Unidos al encabezar este banco tan grande de Wall Street.
El jefe de McEwen Copper, una de las empresas que tiene un proyecto RIGI en minería, de Mercuria Energy, la empresa socia de José Luis Manzano, que está, bueno, quedándose con distintas concesiones de servicios públicos, PepsiCo, Uber. Esta es la lista de traidores que Milei no vio. No te la muestro de muy cerca porque después me congelan la pantalla. Pero que esto esté pasando, que haya habido tanto interés en qué decía, cómo se veía, cómo lucía Axel Kicillof en estos sectores de tanto poder económico, bueno, creo yo, dice algo más sobre Milei que sobre Kicillof, más sobre el momento del presidente que sobre las perspectivas del hoy candidato mejor posicionado a sucederlo. Pero vi otra cosa ahí en el Consejo de las Américas. Vi al jefe de uno de los consorcios que busca exportar el gas de vaca muerta, Rodolfo Freire, contar algo sobre cómo se va a licuar ese gas para exportarlo. Escúchalo. Acá, al haber visto la oportunidad de poder traer un buque que estaba ya listo y actualmente operando, estaba operando en Camerún. De hecho, hace 10 días este buque partió de Camerún después de haber estado 8 años operando y va previamente a Singapur, donde le van a hacer una serie de adecuaciones para poder después operar por más de 20 años acá en Argentina. Yo la verdad no sabía que uno de los 2 barcos licuefactores estaba en Camerún, pero efectivamente, ahora mismo ese barco está viajando desde la costa de Kribi, en Camerún, a Singapur, donde va a ser acondicionado en el astillero Satrium. El proyecto de Southern Energy, que es un joint venture entre varias petroleras, acá estamos viendo la costa de Kribi y la embarcación. El proyecto está liderado por Pan American Energy, por YPF, por Pampa Energía, por Harbour Energy, una empresa extranjera, y por Golar. Golar es la empresa que provee justamente estos barcos para la inversión que totaliza 15.000 millones de dólares. Es el proyecto más grande de los 41 proyectos aprobados y es el más grande por mucho, porque el segundo es Vicuña con 9.000 millones, un emprendimiento minero. ¿En qué consiste? En instalar estos barcos, 2 de ellos, en el Golfo de San Matías, en Río Negro, muy cerquita de las grutas, donde la noruega Golar va a proveer el servicio de licuefacción del gas de vaca muerta para mandarlo en otros barcos a distintos lugares del mundo. Ahora, el trabajo que se va a hacer sobre este barco que va en este momento camino a Singapur es un trabajo de 350 millones de dólares que va a generar puestos de trabajo en Singapur. El otro barco, el MK2, está siendo ya mismo transformado en licuefactor en China. Es un barco metanero que viene de trabajar en otros lugares, pero ahora va a ser convertido en una planta de licuefacción de gas. Le van a cambiar el nombre, lo van a rebautizar Esperanza, y todo el proceso va a costar 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares de los 15.000 en total, libres de impuestos y con un montón de beneficios que gracias al RIGI obtuvo Southern Energy. Ahora, todo ese dinero, no digo que podría haberse destinado íntegramente a los arreglos en Argentina, porque son arreglos muy específicos en algunos casos, pero está siendo destinado por un consorcio exportador con un subsidio impositivo gigantesco para los próximos 30 años a generar trabajo en otros países. Y eso es la lógica de todos los proyectos que ustedes veían recién a mis espaldas del RIGI. Son todos así. Las garantías de rentabilidad que obtuvieron del Ministerio de Economía son garantías que ningún país da. Los programas de incentivo a determinadas industrias que tiene, por ejemplo, Brasil, México, cualquier otro país de la envergadura de Argentina en la región, son programas que tienen alguna contrapartida, alguna contraprestación. Esto se parece mucho, lo del barquito,
a lo de los galpones ya listos para convertirse en obradores que vienen de China y que están instalando en las minas de la cordillera. Es muy parecido, porque nada queda de la preparación de esa gran canilla exportadora, que está buenísimo que tenga la Argentina, acá en la Argentina. Y esto, bueno, obviamente es algo que profundiza la recesión que el gobierno dice no ver. Dicen no verla, pero se ve muy nítidamente. Este gráfico que van a ver ahora lo hizo Martín Rapetti, un economista heterodoxo, pero que también tiene muy buenos vínculos con el empresariado. Y lo que marca es la caída desde septiembre-octubre del año pasado, tanto del ingreso registrado como del ingreso disponible, que es después del pago de las tarifas. Esto abarca a 14,5 millones de personas. Si el ingreso era 100 cuando asumió Milei y si se había desplomado al 75 después de la devaluación inicial con la que asumieron Milei y Caputo, que alguno me podrá decir había que hacerla igual, bueno, eso se empezó a recuperar, pero nunca llegó al punto inicial y ahora está, en el caso del ingreso disponible, en 83 puntos, o sea, 17% abajo. Eso es lo que están viendo los empresarios de la economía real. Y esto es lo que hizo que Milei se refugie en la batalla cultural. Una batalla cultural que lo tenía asociado a varias figuras, una de ellas Cerimedo, va a hablar Gaby Vulcano en un rato de él, y otra de ellas Agustín Laje. Agustín Laje es la persona con la que Milei se peleó a las puteadas por esta entrevista que le dio a Infobae. Escúchalo. Toda América Latina y probablemente Occidente está experimentando vientos que soplan por la derecha. Esos vientos que soplan por derecha no son la mera resultante de una batalla cultural exitosa, sino que sobre todo las distintas naciones han empezado a optar por nuevas formas de derechas por dos motivos. Uno, el bolsillo, lo que me estás preguntando, y otro, la seguridad, algo que en Argentina hoy no está tanto en discusión, pero que en el 2023, cuando teníamos el narco creciendo en Rosario y teníamos problemas de seguridad mucho más graves, ciertamente eran parte de la agenda pública. Si los gobiernos de derechas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, entonces el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el otro lado, hacia la izquierda. Milei estaba transitando su autoimpuesto ostracismo en la Quinta de Olivos cuando vio esta entrevista de quien en algún momento consideró su posible sucesor, incluso. Cuando lo escuchó hablar de que no le estaba mejorando el metro cuadrado a la gente, de que el péndulo se puede ir para el otro lado, de que la gente no come batalla cultural, agarró el celular y le empezó a escribir en mayúsculas: hijo de puta, traidor, ya vas a ver. Después de eso inmediatamente lo bloqueó y tuvo que intervenir Santiago Caputo para que este muchacho, Agustín Laje, no renunciara a la Fundación Faro, donde el gobierno recauda para su campaña. Es todo un anticipo el que sintió en su celular y en sus propios nervios Laje, de lo que después sería la ira que descargó Milei en estos dos discursos ante cenáculos empresarios.